Vamos a seguir estudiando a Mateo capítulo 17, si usted se recuerda. Hemos estado estudiando desde ya casi, creo que todo este año, el libro de Mateo. ¿Qué es lo que nos fortalece la fe? La palabra. ¿Y qué es lo que nos muestra la palabra? Nos hace conocer más acerca de Jesucristo. Y hoy vamos a estudiar, hermano, el capítulo 17. Hoy vamos a hablar acerca de la transfiguración. ¿Qué es este hecho tan importante? Porque a veces lo hemos pasado de largo sin entender las razones por qué se dio este suceso y por qué la palabra lo menciona. Recuerde de dónde venía el Señor. El Señor venía de anunciarle a sus discípulos que Él tenía que padecer mucho y tenía que morir, pero que también iba a resucitar. Y en medio de esa revelación que el Señor le dio a ellos, porque recuerde que Él había preguntado la revelación que el Espíritu les estaba dando, y entre ellos estaba Pedro, pero ya el Señor era claramente con ellos, dándole la revelación saliendo de su propia boca. Entonces, ahora nos toca estudiar lo que es la transfiguración. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que ha conocido a alguien y de una manera y luego al pasar el tiempo lo conoce de otro. ¿A cuántos les ha pasado así? Conoce a alguien y dice, wow, esta persona era buena persona, y de repente pasó el tiempo y es otra persona totalmente diferente. O al contrario, era malo y luego usted lo ve y dice, qué cambiado está. ¿A cuántos les ha pasado? Ojalá y siempre fuera así, ¿verdad? Que conocemos a las personas, como dicen, malacate, y ahora qué buena gente es. Pero a veces es al contrario. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que Mateo estaba revelando, estaba dejando plasmado en este libro, era mostrarnos, hermano, cómo toda la escritura apuntaba a Jesucristo y cómo a través de lo que el Señor estaba haciendo era la confirmación de lo que ya estaba escrito de Él. Le voy a pedir que me acompañe en Mateo 17, versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, Mateo 17, dice, 6 días después, ¿lo tienen? Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 3, y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. He aquí una voz desde el cielo, desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué dice la palabra? A él oíd. Cuando usted lee este pasaje, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es el momento cuando Jesucristo fue bautizado a través de Juan el Bautista. Que dice que cuando él fue bautizado, descendió del cielo, ¿verdad? El Espíritu como en forma de paloma. Y se escuchó desde los cielos, dando la confirmación de que Jesucristo era su Hijo. Entonces, quiero que nosotros podamos entender esto, que en este pasaje nos muestra la imagen visible de Dios. Eso es lo que la palabra quiere enseñarnos. ¿Cómo es la imagen del Señor? Nadie lo ha visto. Pero usted y yo que estamos aquí entendemos la existencia del Señor, la conocemos, aunque físicamente no lo hemos visto. Lo hemos sentido y sabemos que Él está en nosotros. Pero aquí claramente el Señor está haciendo una referencia acerca de lo que es su verdadera imagen. Por eso dice que se transfiguró, o sea, se transformó. Ellos lo conocían como cualquier persona. Recuerde que era Dios en la tierra como hombre. Ellos lo conocían de esa manera. Pero ahora viene la revelación de parte del Señor, cómo realmente Él es a ellos 3. Muchos dicen que eran los preferidos del Señor. Y yo quiero que nosotros podamos entender algo. Una de las cosas que el Señor quiere que usted y yo sepamos es
que debemos o podemos contemplar la gloria de Él. Porque eso era lo que ellos les sorprendió, ver la gloria del Señor. Y eso no era algo nuevo. Y es algo que usted y yo debemos de saber. ¿Por qué no era algo nuevo? Porque ya había sucedido antes. Ya había sucedido en el Antiguo Testamento. Si usted busca en su Biblia o lo lee en la pantalla, lo que dice Éxodo capítulo 24, versículo 15. Mire lo que dice. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. ¿Lo encontró o se perdió? Y dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La nube cubrió por, ¿cuántos dice ahí, hermano? 6 días. Y si nosotros empezamos a leer el capítulo 17, se da cuenta que dice que pasando, ¿cuántos días dice? Volvamos un poquito para atrás, o ahí lo puede buscar allá en Mateo 17:1, dice 6 días después. Mire que las numeraciones y estos datos no son casualidad. No son casualidad. Dios obra de una manera perfecta. Muchas veces nosotros no sabemos lo que va a pasar. Dios sí sabe. Dios sabe las cosas las cosas con las que nos vamos a enfrentar y las cosas que tiene preparadas para nosotros. Entonces, dice ahí, y el 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Y la apariencia, escuche, de la gloria de Jehová era como de un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Era similar la descripción que estaba pasando. ¿Me entiende? O sea, lo que estábamos viendo ahí era cómo el Señor estaba revelándose su verdadera naturaleza ante estos tres, entre Jacobo, Pedro y Juan. Entonces, quiero que nosotros podamos ver cómo el Señor quiere que nosotros contemplemos su gloria. Ahora, la pregunta es cómo nosotros miramos al Señor. Hay personas que ni siquiera pueden imaginarse lo grande y poderoso que es Dios. Mucho menos podrán gozar de lo que la misma palabra describe. Porque probablemente nosotros no lo vamos a ver transfigurado, pero sí vamos a ver un cambio en muchas de las cosas que en lo natural miramos de una manera, pero el Señor se encarga de transformarlas, porque transfigurar es transformar, es cambiar algo, es cambiar un estado que había por otro. Entonces es importante que vea esto. Además, no solo es la primera vez que aparece ahí, porque cuando se dio ahí, cuando Moisés fue al Sinaí, fue a recibir las tablas de la ley. Si usted se recuerda, eran los lineamientos que el Señor le estaba dando al pueblo para que pudieran organizarse como una sociedad. ¿Por qué? Porque si no hay reglas, se descarría, y a veces eso no nos gusta a nosotros. A nosotros no nos gustan que se nos pongan condiciones para poder vivir en paz unos con otros. Y en la iglesia es de la misma manera. Mire lo que sigue diciendo en Éxodo 34:29. Aquí es cuando Moisés sube por segunda vez. La primera vez, ¿se recuerda cuando bajó Moisés? ¿Qué los encontró haciendo a todos? Cuando le dijeron a Aarón que querían un Dios y todos juntaron oro, hicieron un becerro. Y cuando el Señor se enojó con Moisés y le dijo, vea, mira este pueblo. Se enojó el Señor, pero luego otra vez tuvo que ir porque Moisés quebró las tablas. Mire lo que sigue diciendo. Éxodo 34:29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, en Éxodo 34:29, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Vea esto. ¿Por qué están estos 3 personajes? ¿Por qué aparece en esta transfiguración Moisés, Elías y Jesús? Mateo quiere que nosotros sepamos, porque mire, y esto quizás nosotros lo tenemos claro, pero no otras religiones y tampoco ni los mismos judíos. Él lo que quiere mostrar es que Jesús es mayor que el mismo Moisés y que Elías. ¿Por qué la palabra dice que Él se le reveló? Cuando Jesucristo se transfiguró, se transformó, dice que se le apareció en esa transfiguración Moisés y Elías. ¿Qué representa Moisés? La ley. Por eso leímos Éxodo. Moisés es el que representa la ley.
Y por eso, si usted ha leído la Biblia, sabe que no se supo dónde Moisés fue enterrado. ¿Por qué cree? Porque el pueblo lo iba a idolatrar y el Señor es celoso con esas cosas. Cualquier cosa que nosotros pongamos por encima de Dios, Dios lo va a desechar. Entonces, eso es lo que podemos ver nosotros ahí primero. Esos 3 discípulos que estaban ahí, le dije, ok, Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas. ¿Entiende? O sea, era Elías, en la Biblia aparece que el mayor de los profetas es Elías. Es aquel que oró para que descendiera fuego y destruyera a los 400 falsos profetas que tenían. ¿Se recuerda? No, yo le estoy haciendo memoria porque yo sé que usted lee la Biblia, amén, hermano. Elías es considerado el mayor de los profetas. Y Moisés, y recuerde que Moisés era profeta también. Pero aquí vemos el caso que Moisés representaba la ley. ¿Por qué era Juan, Pedro y Jacobo? La ley establecía, mire que el Señor era tan, por eso veamos esto. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Moisés representa la ley, Jesús representa la gracia. Y Elías, hermano, es aquello que Dios nos va a decir a nosotros a través de la misma ley y a través de la gracia de Jesús. ¿Por qué estaban estos 3? Porque lo encontramos en Deuteronomio 19:15. El Señor era apegado a la ley. Él se recuerda que dice que para dar testimonio de cualquier cosa se necesitan 2 o 3 personas. Eso no lo sacaron de la nada, no. Deuteronomio 19:15 dice así, escuche. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo, escuche esto, solo que por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esto que leemos de Deuteronomio era lo que tomaban en cuenta en el momento de la acusación. El testimonio de 2 o 3. ¿Cuántos subieron al monte con el Señor? 3. El Señor sabía de que esto era lo que iban a dar testimonio de lo que era Jesús. La transfiguración, el rostro del Señor. Así como cuando Moisés bajó del monte, dice que la imagen que tenía, Moisés no sabía la imagen que tenía. Pero ahí vemos cómo el Señor, por eso mandó a llamar 3 y dice, ¿por qué no mandó a llamar a los 12? Eso hay que preguntarlo al Señor cuando estemos con Él. Porque a ellos 3 y los otros 9 no, ¿verdad? Porque a veces decimos, qué discriminador. A veces así pensamos nosotros. Y a mí no me dijeron, dice. Alguna razón tendrá el Señor, amén. Entonces, ahí vemos, hermano, que estos 3 eran los que iban a dar testimonio de esa transfiguración. Y le dije y le voy a repetir otra vez, esto aconteció para que podamos contemplar la gloria de Jesús. Ahora, ¿cuál era la gloria del Señor? Su rostro transfigurado, no como hombre, sino como Dios. Y Él les mandó a decir que no dieran testimonio de eso hasta que Él muriera y resucitara y ascendiera, hasta que Él cumpliera lo que estaba establecido en la Escritura. Varias veces el Señor le decía, hacía milagros y le decía, no lo digan, pero usted sabe que la gente, hermano, no se retiene nada, entonces hacía lo contrario. Mire cómo dice Juan capítulo 1 versículo 14. Juan que estaba ahí en ese momento de la transfiguración, que miraban a Elías, a Moisés, junto a Jesús. Dice Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó, escuche esto, entre nosotros. ¿Y qué dice Juan? Y vimos, escuche, Juan está incluyendo a quienes, a Pedro y a Jacobo. Y vimos, dice ahí, ¿el qué? Su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Ese era el testimonio que estaba dando Juan. Pero mire lo que dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. ¿Lo tiene? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo, escuche esto, fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Versículo 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, escuche, honra y gloria, fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, escuche esto, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Versículo 18, y dice ahí Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él, ¿a dónde? En el monte santo. O sea, todo esto pasó para que hubiesen testigos y dieran testimonio, y que ese testimonio fuera verdad. Porque la ley decía que si alguien acusaba a alguien y solo era por una persona y lograban darse cuenta que ese testimonio era falso, la paga que iba a tener esa persona que estaba acusando más el testigo falso iba a ser igual a la pena que pedían por acusar a alguien. Entonces sabían que tenían que cumplir con la ley. Por eso yo, hermano, el Señor vino a traer la gracia sobre nosotros. Tenemos un tiempo de gracia. Él no vino a quitar la ley. Él vino a hacer que la ley se cumpliera de la manera correcta, no como la hacían los fariseos. Si usted ha estado aquí en el estudio de Mateo, se ha dado cuenta de que el Señor confrontó a los fariseos por la interpretación que ellos le dieron de la ley, que era totalmente diferente al corazón de la ley cuando el Señor se la dio a Moisés y todas las demás leyes que regían a ellos como pueblo, como una sociedad. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos todo lo que pasa en estos momentos de la transfiguración. Amén. Es, hermano, algo natural que sintieron tanto estos discípulos de Jesús que tuvieran temor, porque eso es lo que nosotros podemos encontrar en la misma escritura. Cuando el Señor se transfiguró y vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús, tuvieron temor. Cuando Moisés bajaba y el Señor hablaba, el pueblo tenía temor, no resistían estar delante de la presencia del Señor. Lo mismo le pasó a estos discípulos de nuestro Señor. Nuestra responsabilidad, hermanos, ¿sabe cuál es? Es que nosotros podamos ser esos verdaderos testigos de la gloria de Dios. Si usted ha tenido el privilegio de saber de la existencia del Señor, de poder ser tocado, ministrado, conocer la verdad, Dios nos llama a ser testigos. ¿Se recuerda esa gran comisión? Y me seréis, ¿qué dice? Testigos. O sea, dar fe de que lo que el Señor está haciendo, de lo que Dios hizo, es verdad. Eso es ser testigo. O sea, dar la cara por aquel. Porque a veces uno, hermano, le dicen, decí esto. Y uno dice, de verdad, pero yo no estuve ahí, ¿verdad? Pero cuando usted estaba presencialmente en ese momento, usted con confianza dice, ¿verdad que sí? ¿Verdad que cuando hay un accidente y no saben quién tiene la culpa, usted anda buscando a ver quién vio? ¿Por qué cree? Porque si los dos están solos, ¿a quién le creen, hermano? Si la tendencia del hombre es ser mentiroso. ¿A alguien estaba ahí? Nadie. No le van a creer a nadie. Cada uno que se arregle como pueda. Así es la ley acá. Si no aparece un testigo o una cámara que grabó el accidente, que es más certero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos. Ahora, hay otro elemento importante que podemos ver ahí. En el Mateo 17:3, retrocedo unas hojas y ha estado buscando en la Biblia, dice ahí, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora tiene que preguntarse para qué, o sea, ¿por qué se aparecieron Elías y Moisés hablando con Jesús? ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo te va aquí en la tierra? Malos estos de acá. Pues recuerde que Moisés ya estaba cansado, hermanos. Este pueblo rebelde que me han dado. Moisés se cansaba, hermano.
Y Elías, ¿no se recuerda Elías lo que hizo después de matar a todos esos falsos profetas? ¿Qué hizo Elías? ¿Se recuerda? Huir, a meterse en unas cuevas. Y a decir, ay, mejor me hubieras dejado morir, porque mira todo lo que hemos hecho y todo esto no cambian. No le fue a decir eso. Ellos no llegaron a hablar eso con el Señor. ¿Dónde lo encontramos? En Lucas 9:30. Mire lo que dice, que menciona también acerca de la transfiguración. Mire lo que dice Lucas 9:30. He aquí dos varones que hablaban con él. Hace la narración del mismo evento, pero con un poco más de detalle. Dice, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Y hablaban de qué. ¿De qué hablaba Moisés y Elías con Jesús? Ahí lo dice. Hablaban de qué. De su partida. ¿Se recuerda cuando el Señor le dijo, tenemos que regresar a Jerusalén porque tengo que cumplir por lo que he venido aquí? Y se recuerda quién le dijo, Señor, ten compasión de ti. ¿Se recuerda esas palabras? ¿Quién se las dijo? ¿Se recuerda? Fue Pedro, ¿verdad? Y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque se alineaba más a los planes del diablo que a los planes del Señor. Entonces, ellos vinieron a ser testigos de la partida, de lo que el Señor iba a hacer. Porque el Señor se dirigía a Jerusalén para ser crucificado. ¿Por qué iba a ser crucificado? Por nuestros pecados. Eso fue lo que llegaron ellos a confirmar acerca de lo que estaba hablando Elías y Moisés. Estaban hablando con Jesús, de la partida de Jesús, del cumplimiento de lo que estaba dicho para él. Amén. Entonces eso nos hace a nosotros tener una mayor comprensión de lo que Jesús iba a hacer. Jesús, hermano, es esa imagen visible de Dios. Él es nuestro Salvador. Y hay que entender algo, que nosotros estamos llamados a obedecer a Jesús. Diga obedecer, por favor. Y eso es a veces lo que no queremos. Miren lo que dice Mateo 17:4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Mire, Pedro, o sea, vivazo. Pedro no dejaba ir una, hermanos. Pedro no, porque dijo, aquí nada nos va a pasar. A él le valió los 9 que estaban con él. Porque eso es lo que dijo, Señor, es bueno para quienes, hermano, para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y he aquí una voz que le decía, una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Cuando nosotros escuchamos esta frase, a él oíd, está diciendo, no sean oidores, sino hacedores. O sea, porque nosotros aquí podemos escuchar, pero ¿qué vamos a hacer con lo que escuchamos? Por eso la palabra menciona oíd, a oíd. O sea, en otras palabras, les estaba diciendo obedecer lo que él les diga. No simplemente escuchen lo que le está diciendo. A eso es que se refiere. Por eso nosotros somos llamados a ser obedientes. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y ¿qué hizo? Los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando Pedro le dijo al Señor, ¿por qué Pedro le dijo que hicieran 3 enramadas? O sea, que hicieran como 3 tiendas para que ellos pudieran estar ahí. Porque en ese momento se estaba celebrando la fiesta del tabernáculo, que era el recuerdo de cuando el pueblo salió de Egipto y ellos moraban en tiendas. Entonces era algo normal lo que Pedro dijo, aquí me lo voy a echar, la que me di, ya le di una, perdí en otra, hoy le voy a dar otra. Y el Señor lo ignoró, porque Pedro lo que quería era eso. Dijo, aquí es bien para nosotros, le vamos a hacer una enramada, una tiendita, para que ellos estén aquí. Pero no, entonces por eso no fue algo extraño que Pedro propusiera eso, porque era la fiesta que se estaba celebrando en ese momento.
Pero como usted sabe, hermano, que a veces nosotros no podemos resistir la presencia del Señor, entonces a veces da temor. Hay cosas que nos da miedo. ¿Por qué le tenemos miedo? Porque las desconocemos. Porque muchas veces no nos damos el tiempo, no proponemos nuestro corazón para que esas cosas las podamos conocer y sentir y vivir. Ellos, al ver todo esto, recuerde que era Jesús hombre, ahora verá la imagen de Jesús, algo visible. Y aparte que hablaban acerca de Elías y Moisés, que ya habían muerto, pero que ellos estaban ahí y ellos sabían de quiénes hablaban. Entonces era importante que usted entienda esto. Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Por eso es que uno tiene que ser obediente a lo que Jesús nos dice. ¿Y cómo? A través de la palabra. Ahí vemos, hermano, de que por eso estaba Jesús, estaba el profeta y estaba Moisés, que era la ley. Él era mayor que los dos, que ellos dos. De los tres, Jesús era el mayor. Por eso claramente el Padre da una confirmación y dice, a él oíd, a él oíd. Por eso este evangelio está centrado en Jesús. No puede haber evangelio dejando a Jesús por fuera. La obediencia, hermano, es una manifestación de oír y seguir a Jesús. Si nosotros no oímos, si nosotros solo oímos, pero no hacemos nada, realmente no somos obedientes. Y ya para terminar, hermano, ¿sabe qué? Debemos de aprender de Jesús. Mire lo que sigue diciendo el versículo 9, Mateo 17:9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, escuche esto, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Se recuerda lo que le mencioné hace poco? Les dio una orden que no lo fueran a decir hasta que se cumpliera lo que estaba escrito acerca de él. Tal como lo hizo Juan y como lo hizo Pedro. Así lo hicieron ellos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, porque habían cosas que ellos ignoraban. Y no todas las cosas, todos los que estamos aquí habrán cosas que nosotros ignoramos o no entendemos. De la misma manera le pasaban a los discípulos. Mire las palabras, dice, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, escuche esto, los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. O sea, todavía ellos no entendían todo lo que estaba pasando. O sea, ellos no entendían de que en esa transfiguración había aparecido Elías y ellos le preguntan, Señor, ¿por qué dicen que Elías, tiene que venir Elías antes de que venga el Mesías? Y ahí el Señor claramente, ahí no hay interpretación, claramente el Señor dice que Elías ya vino. ¿A quién se refiere? De Juan el Bautista. Ahí no cabe ninguna duda. Y usted, si estudia un poco, se dará cuenta de que aún los judíos están esperando la venida de Elías. Y luego es la antesala o la preparación para que aparezca el Mesías. Pero eso ya pasó. Y entonces nosotros debemos de aprender de cómo el Señor enseña. ¿Se recuerda a aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús? Y hablaban acerca de Jesús, lo miraban como un profeta. Pero cuando se les aparece Jesús, les empieza a hablar acerca de la escritura, de la ley de Moisés. Les empieza a hablar de todo lo que ellos habían escuchado. Entonces, Mateo lo que nos quiere decir en esta porción bíblica del capítulo 17 es mostrarnos, escuche esto, mostrarnos lo grande y maravilloso que es el Señor y cómo nosotros podemos contemplar la gloria de Él. Si nosotros no podemos ver la gloria del Señor, va a ser muy difícil que podamos entender esto. Amén, hermanos. Yo creo que esa es la interpretación o el estudio de este acontecimiento de lo que es la transfiguración. Yo no sé usted que está aquí,
si quizás quiere ser transformado. Porque le voy a decir algo. Lo que terminó de cambiar la vida de estos 3 hombres, de estos 3 discípulos, fue el hecho de ser testigos de la presencia visible de Dios. Una muestra de la gloria del Señor. Ahora, ¿realmente nosotros anhelamos eso? ¿Realmente nosotros anhelamos ver un día el rostro de nuestro Señor Jesucristo? Es una pregunta muy confrontativa para todos los que estamos aquí. Le voy a pedir ahí que cierre sus ojos, por favor, y que podamos pedirle al Señor que podamos ver cada vez más su rostro, podamos disfrutar de su presencia. Probablemente no lo entendamos, no lo conocemos, pero Dios puede. Si usted dispone su corazón, el Señor ha venido para salvar, para rescatar. Él ha venido para dar vida, dice su palabra, y para dar vida en abundancia. Gloria sea el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Ahí donde usted está ahí sentado, dígale, Señor, te doy gracias.